En este tutorial vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial de primer orden. Nosotros vamos a determinar nuestro objetivo, que será determinar si esta ecuación es exacta y si no lo es, vamos a transformarla en una ecuación exacta para que nosotros vayamos a poder utilizar lo que son los factores integrantes. Vamos a examinar de las dos formas principales para transformar, que será dependiendo de x o dependiendo de y. El primer paso que vamos a hacer en esta ecuación, vamos a identificar lo que es m y n. Una vez que hayamos identificado, nosotros tenemos que m será y sobre x cuadrado menos 4x al cubo más 3y seno de 3x. Por lo tanto, m de xy. Ya. Una vez que ya tenemos m, por lo tanto, tenemos también colocar lo que es n de xy. Ya, una vez que nosotros ya tenemos esto, vamos a verificar si la ecuación es exacta mediante lo que son las derivadas parciales. En este caso vamos a tener que la derivada parcial de n con respecto a y, con respecto a y, vamos a tener este valor, que va a ser n. También vamos a tener lo que es, vamos a tener que diferenciar la derivada parcial de m con respecto a x. Una vez que ya hayamos resuelto estas derivadas parciales, nosotros vamos a confirmar si es que este es o no una ecuación exacta. Por lo tanto, en un caso de que esta ecuación nos arroje un resultado de que la ecuación no es exacta, vamos a abrir los dos casos que son para determinar integrar mediante el factor integrante que va a depender de x. Por lo tanto, vamos a obtener p de x mediante la diferencia de la derivada parcial de n con respecto a x y de la derivada parcial de m con respecto a y. Por lo tanto, en este caso ya vamos a obtener p de x. En el otro caso número 2 va a ser el factor integrante que depende de y, donde lo vamos a obtener mediante la diferencia de la derivada parcial de n con respecto a x y la derivada parcial de m con respecto a y. Vamos a obtener lo que es p de y. Una vez que ya tenemos lo que es los resultados, vamos a resolver esta ecuación exacta, donde tenemos ya de ahí solo que integrar y nosotros vamos a tener como resultado f de xy me va a dar igual a c, donde c va a ser una constante. Por lo tanto, estos son los pasos que vamos a seguir. En este video vamos a hablar sobre las ecuaciones diferenciales. ¿Cómo saber si es exacta o no es exacta? El primer paso es nuestra ecuación diferencial, donde debemos identificar cuál es m y cuál es n. Como podemos observar, m es el primer paréntesis y n el segundo. Para calcular si es una derivada, si es una ecuación exacta, debemos realizar la derivada parcial de m y n, las cuales deben quedar iguales. Como podemos observar, no son iguales, lo cual nos dice que la ecuación no es exacta. Para realizarla y que sea exacta, debemos usar una fórmula, la cual consiste de la derivada parcial de m menos la derivada parcial de n sobre n, lo cual nos quedaría de la siguiente forma. En el siguiente paso que vamos a realizar es si tenemos valores los cuales podemos sumar o restar, como podemos observar si tenemos. Luego de eso, realizamos y sacamos factor de común, si es que es posible. En nuestro caso, si es posible. Nos quedaría
menos 3x, 1 más x por y x al cuadrado, 1 más x por y, donde esto podemos simplificar y nos quedaría de la siguiente forma, menos 3 sobre x. El siguiente paso que vamos a hacer es encontrar el factor integrante, donde el factor integrante también tiene una fórmula, la cual es e integral de px de x, donde reemplazando nos quedaría de la siguiente forma, e integral de menos 3 sobre x de x, lo cual realizamos la integración por separado y nos quedaría menos 3 logaritmo natural de x, lo cual reemplazándolo en la función integral principal nos quedaría e elevado al logaritmo de 1 sobre x al cubo, lo cual podemos simplificar y nos quedaría 1 sobre x al cubo. Esto lo vamos a multiplicar en la ecuación inicial para que nos dé una nueva ecuación, la cual nos queda de la siguiente forma, ya multiplicada. El siguiente paso que vamos a realizar es encontrar si nos queda ya exacta, como en el principio, con la misma fórmula. La derivada parcial de m debe ser igual a la derivada parcial de n. Como podemos observar, esta vez ya nos quedó. Y así comprobamos que ya es exacta y se puede resolver. Gracias. Una vez encontrada la ecuación lineal transformada exacta, lo que procedemos es a resolver reemplazando en la ecuación. Entonces, la función de x y y se va con la integral, es igual a la integral de 1x más y de y más g de x. Por propiedades de las integrales podemos separarlo y hacer dos operaciones, la integral de 1x de y más la integral de y más g de x. Siguiente paso es resolver las integrales. Y nos queda que la derivada parcial de f con respecto a x nos da menos 1 sobre x al cuadrado y más la derivada de g con respecto a x. Ahora, debemos de determinar la derivada parcial de f con respecto a x. En el ejercicio 9 tenemos la ecuación 10 menos 6y más d a la menos 3x de x menos 2 de y igual a 0. Lo primero que vamos a hacer es determinar nuestra m de xy y n de xy. Entonces las vamos a ubicar aquí. Tenemos nuestro m de xy que va a ser 10 menos 6y más e a la menos 3x y n de xy va a ser menos 2. Bien, ahora vamos a comprobar si la ecuación es exacta y para ello vamos a determinar la derivada parcial de m con respecto a y, por lo cual las x se volverán constantes. Entonces, la derivada de 10 como es constante nos va a dar 0, menos la derivada de 6y nos va a dar 6 y por último, como e a la menos 3x no depende de y, su derivada va a ser 0. Por otro lado, debemos determinar la derivada parcial de n con respecto a x, donde las y se volverán constantes. Entonces, como nxy es una constante, la derivada será 0. Con ello, comprobamos que la ecuación no es exacta, ya que las derivadas parciales de m y n no son iguales, por lo que procedemos a transformar la ecuación a exacta. Para ello, determinamos p de x que nos permitirá encontrar el factor integrante. Entonces, p de x va a ser igual a la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x sobre nxy. Lo que nos da a 3, como ya calculamos, menos 6 menos 0 sobre menos 2 nos va a dar 3. Ahora, encontramos el factor integrante que es igual a Euler elevado a la integral de p de x. Resolvemos la integral aparte y obtenemos 3x, ya que la
integral de un diferencial nos da la misma variable. Entonces, tenemos que el factor integrante es e elevado a la 3x y continuamos con la multiplicación a toda la ecuación principal, que nos quedaría 10 por e a la 3x menos 6y e a la 3x más, aquí se aplica la propiedad de la potencia, donde se conserva la base y se suman los exponentes, que nos daría 1. Eso por dx y menos 2e a la 3x de y igual a 0. Entonces esa sería nuestra ahora ecuación, pero vamos a comprobar con el mismo proceso anterior si esta vez es exacta. En este caso, la derivada parcial de m con respecto a y nos va a dar nuevamente el 10 por e a la 3x, nos va a dar 0, ya que la x va a ser constante, menos, en este caso vamos a hacer la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero, que nos va a dar menos 6 por e a la 3x, y más 1, que va a ser la constante, que nos quedaría simplemente la derivada menos 6 por e a la 3x. Por otro lado, la derivada parcial de n con respecto a x nos va a dar menos 2 por e a la 3x y por la derivada de 3x, que nos va a dar 3, lo que nos termina dando menos 6 por e a la 3x, y esta vez comprobamos que sí es exacta, ya que la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Ahora, una vez comprobado que es exacta, vamos a pasar a la resolución de la ecuación. Para resolver f de xy, vamos a integrar menos 2e 3x de y más g de x, en donde menos 2 de 3x sale del integral porque es una constante, integramos de y, en donde obtenemos menos 2e 3xy más g de x. Para encontrar g de x aplicamos la derivada parcial respecto a x. Para ello debemos igualar ambas expresiones. Que nos quedaría menos 6e 3x, la derivada de g igual a 10 de 3xy menos 6 de 3xy más 1. Aquí podemos simplificar ambas expresiones. Menos 6 de 3xy, lo cual nos daría dg es igual a 10 de 3x más 1 de x. Para ello debemos integrar el 10, la sacamos de fuera de la integral y integramos de g, que es igual a g de x. Al aplicar la integral nos quedaría g de x es igual a 10 e 3x sobre 3 más x, ya que la integral de 1 es x. Ahora sustituimos g de x en la función de f de xy, que nos daría igual a f de x es igual a menos 2 e 3xy más g de x 10 menos 3x sobre 3 más x. La solución general de la ecuación diferencial es igual a f de xy es igual a c, donde c es una constante arbitraria, así que tenemos la siguiente solución. 10 tercios e 3x menos 2 e 3xy más x es igual a c. Esta sería nuestra solución general.